La ministra del Interior, María Paula Romo, compartió algunas reflexiones sobre la actual coyuntura política. A través de su cuenta de Twitter se refirió al concurso para nuevo fiscal general, el pedido de sanción a la presidenta de la Asamblea Nacional y la presunta desestabilización en contra del gobierno. La ministra del Interior, María Paula Romo, usó su cuenta en la red social Twitter para exponer algunas ideas sobre lo que sucede en el Ecuador en estos días en materia política. Aseveró la noche del domingo que hay muchas personas asustadas a propósito de la fase final del concurso de oposición y méritos para designar al nuevo fiscal general. Mencionó que se refería sobre todo a quienes estaban acostumbrados a manipular a la fiscalía a su antojo. Dijo también que el pedido de sanción a la presidenta de la Asamblea es un nuevo episodio en la estrategia de desestabilización del correísmo, así como el simulacro de juicio político al presidente o la citación a más de 150 funcionarios por un recurso constitucional sin pies ni cabeza. Romo afirmó que las denuncias carecen de fundamento y no llegarán lejos, y que son parte de una narrativa de desestabilización. Finalmente mencionó que nuevos actores políticos se incorporan al debate luego de las elecciones del pasado 24 de marzo, y que el presidente Moreno invitó a todos al diálogo. Esta semana se prevé, según la ministra, que los nuevos alcaldes electos asistan al Palacio de Carondelet. Nuestra invitada María Paula Romo, precisamente ministra del Interior, buen día, gracias por estar aquí. Lo dicho por usted a través de su cuenta de Twitter alude a la existencia de una estrategia concertada, porque lo que para nuestras audiencias, lo que para la ciudadanía en general podrían parecer eventos aislados, en opinión suya, de acuerdo a lo escrito, forma parte de una visión completa, concertada, para propiciar la desestabilización del gobierno. Explíquenos eso. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Creo que hay una cosa que es el marco general de lo que estamos hablando, es que el correísmo, los correístas, si algo no se puede negar, es que han sido unos genios de la simulación. Nos decían, aquí hay una refinería, y ahí no había una refinería. Nos decían el jaguar latinoamericano y resultaba que le debían a todo el mundo. Eso es lo que pasaba con la economía. Era una economía en donde los problemas se habían ocultado. Y así podríamos hacer una larga lista de una forma de poner, de exponer la política en donde lo que importaba era la apariencia, la propaganda. En el fondo nos hemos dado cuenta qué había detrás de la propaganda. Esto es lo que siguen repitiendo en estos momentos que están en la oposición y que son de manera declarada la oposición más importante al gobierno. Yo incluiría la oposición al país, porque incluso ponen en juego temas que son vitales para el país, no solamente para el presidente o para el gobierno. En ese marco, lo que han hecho los últimos días tiene ese punto común. ¿Qué hicieron? El expresidente Correa pone realmente mensajes que, si uno piensa en una democracia, en una república normal, es increíble que un expresidente de la república esté pronosticando la salida del presidente en funciones, hablando de problemas de salud mientras el presidente Moreno recorre las zonas inundadas, está en todos los rincones del país, el gobierno entero está trabajando. ¿Cuál es la simulación que montan? La simulación de una crisis, y para eso abusan de algunos recursos. Ejemplo, el recurso constitucional que hace algunos días interpusieron en contra de 153 funcionarios, demandaron a toda la Asamblea Nacional, a todo el Consejo de Participación Ciudadana, superintendentes, algunos ministros, el presidente de la República. ¿Qué es lo que hacen? Con mucha sagacidad, porque creo que hay que distinguir las cualidades, no sé si llamarle a eso inteligencia, pero con mucha sagacidad, lo que hacen es convocar un recurso en donde la jueza tiene que notificar y pronunciarse en audiencia. Entonces, dan la idea, simulan que todo el Estado está demandado, que todo el Estado está enjuiciado, que todo el Estado está bajo vigilancia. ¿Qué dice la jueza? Precisamente el día de ayer, porque además todo se concentra en estos días. ¿Qué dice la jueza el día de ayer? La demanda es improcedente. Lo que ustedes pretenden presentar como pruebas está manipulado y es obtenido ilegalmente. Es el resultado de espionaje, de escuchas, de manipulaciones. Entonces se desecha la demanda. ¿Cuál es el nerviosismo en el fondo? Pero yo le quiero preguntar, ¿cuál es el objetivo cierto? Y cuál es, además, digamos, no creo, esto parece, como usted dice, digamos, un recurso válido en un momento para generar inquietud,
pero de muy poco resultado en términos prácticos. Yo le pregunto, ¿qué hay respecto de una situación de inestabilidad política que de alguna manera es congruente con estas advertencias del expresidente Rafael Correa? Sí, con el paso de los días y la actuación correcta de los distintos involucrados, el tiempo nos da la razón. Las denuncias, entre comillas, se caen porque no tienen pies ni cabeza. Los procesos de investigación, otra vez entre comillas, se caen porque son simulaciones, porque son pura apariencia. Pero en el transcurrir de los días, ¿qué es lo que logran? Lo que logran es distraer a la ciudadanía, a las autoridades, a los jueces y a los fiscales. Yo lo comentaba también el día de ayer. La audiencia, este simulacro de denuncia a todo el Estado, duró 5 horas o un poco más. 5 horas en donde jueces y fiscales podrían estar atendiendo cientos de casos de ciudadanos que van por problemas reales a la justicia. ¿Qué pasa con la Asamblea? La Asamblea se embarca en unas discusiones, una comisión, porque la investigación que ahora pretenden en contra de la presidenta de la Asamblea tiene características similares a esta. La idea de que hay una gran crisis en la Asamblea, entonces durante días la Asamblea se va a pasar enfocada y nosotros ¿Pero cuál es el ciudadanos, objeto de todo esto? Y yo le invito a pensar un poco, sí, en términos de un análisis un poco más estratégico. ¿Cuál es el objeto de todo esto? Porque aquí internamente en el país, bueno, esto puede quedar como el rugido del ratón. Es decir, en realidad no pasa nada. Pero en términos de la imagen internacional del país, podría lucir como que el gobierno del presidente Lenín Moreno está al borde de caer. Yo creo que no. Yo creo que todo lo contrario, en términos de la comunidad internacional, hay un gran aprecio por el presidente Moreno, por el gobierno. Tenemos el año con la más alta inversión extranjera directa en el Ecuador. Tenemos una serie de reconocimientos a lo que ha sucedido en el país, a la opción democrática que ha tomado el Ecuador. El presidente Moreno creo que es un referente de demócrata, de una persona que se ha jugado por la institucionalización, por la lucha en contra de la corrupción. Y cuando miramos quiénes son los corifeos de esta estrategia de desestabilización, resulta que son los mismos financistas del Instituto de Pensamiento Eloy Alfaro. Es decir, hay también, por supuesto, en la geopolítica una serie de aliados que tiene el correísmo que resulta que no solamente que investigan a su favor, que ponen comunicaciones o crean una noticia a su favor, sino que además los estaban financiando. El Instituto de Pensamiento Económico, el expresidente Correa, recibiendo $90.000 por servicios profesionales del gobierno de Maduro, recibiendo pagos de un canal público ruso. Entonces, creo que ahí están también algunas de las respuestas. Ahí están algunas de las respuestas cuando vemos qué es lo que está pasando y para quién es una amenaza el presidente Moreno. El presidente Moreno es una amenaza porque le devuelve institucionalidad al país, es una amenaza para los corruptos, es una amenaza para quienes engañaron al país durante tantos años. Pero el presidente Moreno también es una amenaza para quienes pretenden consolidar gobiernos antidemocráticos en otros lugares de la región. Y eso claramente es lo que marca esta agenda. ¿Qué logran? Al final del día, los procesos se van a caer por sí solos, los juicios, las denuncias se van a caer porque no hay fundamento, porque no hay nada en el fondo. Pero lo que logran es generar un ambiente de desestabilización, de caos, incluso de desesperanza. Yo le pregunto, ¿qué posibilidades ciertas tiene esta estrategia de prender o de movilizar a algunos actores políticos o institucionales en pos de un verdadero proyecto de desestabilización, más allá de los fuegos artificiales? Creo que son más fuegos artificiales, tomando sus palabras, creo que son más fuegos artificiales, creo que más allá de las diferencias políticas que tenemos con los distintos sectores en el país, hay muy pocos que van a caer en las trampas, en estos engaños del correísmo. Me parece que tanto en el mundo de la política, en la sociedad civil, los ciudadanos comunes, tenemos ya algunos años de experiencia y fundamentos suficientes para dudar de lo que el correísmo nos cuenta en estas simulaciones. Y tenemos las pruebas todos los días. Lo del Aromo, lo de la refinería del Pacífico, lo de Yacha y el Jaguar latinoamericano, el Pegaso, que era nuestro gran proyecto espacial. Es decir, tenemos años en donde hemos visto que nos vendían burbujas, que nos vendían humo. Hoy lo siguen haciendo desde la oposición y yo confío en que tanto los sectores políticos, las instituciones y los ciudadanos
hemos aprendido ya a no creer de estos vendedores de humo. Sin embargo, hay ciudadanos que todavía prefieren este humo al que usted se refiere, a juzgar por el resultado de la votación. ¿Cuál es el balance para usted, brevemente, el balance del último proceso electoral en términos políticos, de cara precisamente a estas fuerzas que usted dice están buscando desestabilizar al gobierno? De acuerdo, un rápido resumen. Hay una gran diversidad política en el país, hay nuevas figuras que se incorporan al debate nacional, muchos resultados son resultados sorpresivos, hay candidatos que no eran tan conocidos, que no se los veía venir en las encuestas y hoy se incorporan. Creo que ese es un llamado de la ciudadanía también a la renovación. En otros lugares se repiten liderazgos que ya estaban consolidados. Una gran diversidad en el país, ninguna fuerza es hegemónica. Es un país conformado por 8, 9 fuerzas nacionales, ninguna hegemónica, por muchos movimientos locales que logran posicionarse. Y creo que también es un país en donde se ha recuperado la posibilidad de que esa diversidad se exprese sin represalias. Este jueves el presidente Moreno se va a reunir con los alcaldes electos, a quienes ha invitado precisamente en esa misma línea. El proceso electoral tiene un plazo, tiene un tiempo, y cuando ese proceso electoral se termina, el gobierno es de todos, el gobierno trabaja para todos, y el objetivo último son los ciudadanos, no nuestras disputas políticas. Creo que este resultado de las elecciones seccionales es tomado así por el gobierno. Un último tema necesario, indispensable, habría que decirlo. Como dijimos al inicio, donde unos veían una refinería, otros ven un aeropuerto. Y nos referimos a esta avioneta del narcotráfico, cuyos ocupantes protagonizaron un enfrentamiento con la policía. Esto fue hace muy pocas horas. Un operativo que incluyó un enfrentamiento armado esta madrugada. La Policía Nacional en el sector del Aromo, provincia de Manabí, justamente en el terreno destinado a aquella refinería del Pacífico. Pese a la detención de 8 personas, no se pudo evitar la fuga de la aeronave. Cuéntenos por qué. No disponemos de mecanismos. Además, ahí vemos en la fotografía, entiendo que 2 policías también implicados en esto fueron detenidos. ¿Qué se sabe respecto de la complicidad de miembros de la Policía Nacional? Es la pregunta. Y luego, no tenemos los mecanismos que nos permitan, digamos, no impedir el despegue. Digamos que la avioneta pudo despegar, pero mecanismos que nos persigan, que nos permitan una persecución en el aire y el derribamiento de la avioneta. Sí, varias cosas. Empezar diciendo que la policía le ha dado duros golpes al narcotráfico en los últimos días en el país y no hemos descartado que estén relacionados, porque pocos días antes de este incidente con la avioneta, me voy a referir ahora, pero pocos días antes se incautó 1 tonelada de cocaína que se impidió su salida del país. Todavía se está investigando si estos casos están relacionados. Así como hemos tenido algunas ocasiones en donde una avioneta, una aeronave se descubre porque tiene un accidente, porque hay un siniestro, este no es un caso similar. En este caso, las investigaciones de la policía son las que permiten conocer que había una iniciativa, que había una operación de esta naturaleza. La policía llega al lugar, se enfrenta con las personas, la avioneta fuga, porque eso pasó efectivamente, no se pudo evitar su despegue, pero la policía, grupos de intervención y rescate se enfrentan a estas personas, se enfrentan a los delincuentes. Hay un cruce de balas y se logra la detención de 8 ciudadanos, la aprehensión de 5 vehículos de alta gama y cientos de miles de dólares que también fueron aprehendidos, que también fueron recuperados el día de ayer en el operativo. ¿Qué es lo que nos demuestra? Por un lado, la gran... sigue muy activo el narcotráfico en el país. Por supuesto, y tiene una gran inventiva y tiene una cantidad de recursos por los que pretende burlar a las autoridades, por supuesto, y siempre está buscando en dónde y cómo lograrlo. Estaban involucrados, están detenidos 2 guardias de la refinería del Pacífico, pongo entre comillas porque ahí no hay ninguna refinería, pero es parte de las simulaciones del gobierno anterior. 2 guardias de la refinería del Pacífico, 2 policías,
Uno en servicio pasivo, un policía al que ya se le dio la baja hace algunos años de la Policía Nacional, otro policía en servicio activo que en ese momento había pedido un permiso pero que estaba asignado a la Policía Judicial. Los dos están detenidos también, todos los detenidos son ecuatorianos y las investigaciones continúan para poder establecer conexiones. El sistema de detección de radares, por lo visto, no permite detectar la presencia de estas avionetas que probablemente vuelan a baja altura y buscan evidentemente aterrizar en lugares remotos, poco vigilados. Pero le pregunto, ¿habrá una coordinación con la Fuerza Aérea en otras instancias que permita, digamos, reforzar la vigilancia en esta materia? Sin lugar a dudas, es indiscutible que tenemos que mejorar nuestros controles en este sentido. No es sencillo, no todas son aeronaves fácilmente detectables, se trasladan a una altura que es difícil de detectar por los radares, pero tenemos que mejorar nuestros mecanismos de detección y también nuestros mecanismos de respuesta. Usted bien lo ha dicho, cuando se detecta una operación, cuando se detecta algo de esta naturaleza, cómo se responde también desde el aire. Este es uno de los grandes temas a mejorar en términos de coordinación y también de logística, de capacidad, de velocidad de respuesta. Entre que la aeronave llegó y se terminó el enfrentamiento, pasaron más o menos 20 minutos. Es algo que sucede muy rápido y si no tenemos una respuesta inmediata, si no tenemos la capacidad de una respuesta con gran velocidad, entonces va a ser difícil un control total en estos sectores, en estas áreas. Pero sin lugar a dudas, los golpes de los últimos días dan una señal clara. El gobierno no va a tener ninguna forma de permisividad con las actividades ilegales. La Policía Nacional, más allá de algunos elementos excepcionales que serán sancionados, la Policía Nacional está comprometida en la lucha contra el narcotráfico, contra el delito, y el gobierno no mira para otro lado. Este es un problema que estamos enfrentando directamente y sin contemplaciones. María Paula Romo, ministra del Interior, esta mañana en Primera Impresión. Gracias por aceptar esta invitación. Vamos a hacer un corte. Al regresar, Ruth Palacios, fiscal general del Estado encargado.